Entre la Sierra de Tejeda, que lo separan de la comarca malagueña de la Axarquía, y la Sierra de Loja, se abren los campos de la altiplanicie ondulada en la que se asienta a más de 800 metros de altitud Alhama de Granada. Richard Ford, el viajero romántico, escribía de ella hace 150 años. La ciudad es silvestre y pintoresca. Es la ronda de estos distritos alpinos encaramada en el borde de una terrible grieta en las colinas en torno a las que corre el río Marchán. La vista del Tajo es impresionante. Abajo vemos la ira del espumeante Marchán que serpentea entre barrancos y cumbres rocosas. El panorama entero es ideal para el pintor. Sobre los bordes de los acantilados se posan pintorescas casas con viñas al tresbolillo y jardines colgantes, mientras abajo se ven molinos de agua y cascadas. Como en muchas otras partes de Andalucía, las tierras de Alhama conservan huellas de poblaciones existentes hace muchos miles de años. La cueva del Boquete, en Ventas de Zafarraya, es el asentamiento humano más antiguo, quizá del Paleolítico Medio, mientras que la llamada Cueva de la Mujer y varias otras en las proximidades del actual núcleo urbano testimonian el importante poblamiento neolítico de la zona, un poblamiento que se mantendría ya sin discontinuidades, como reflejan los varios horizontes de necrópolis como la de Huerta Cañón. Su situación estratégica sobre un espolón elevado entre dos profundos barrancos hizo de Alhama un punto importante en la ruta que atravesaba Andalucía de oeste a este. Algunos restos de la calzada romana y del puente sobre el río de esa misma época muestran la importancia de la antigua Artigi. Ya en la Andalucía bética se conocía y aprovechaba el caudaloso manantial de aguas termales que había de dar luego, en la etapa de Al-Ándalus, su propio nombre a la población: Al-Hama, el baño. Aún hoy se conserva en perfecto estado la alberca, con preciosos arcos de herradura de estilo califal y bóvedas sobre trompa, con lucernas para la iluminación del interior. La continuidad desde época romana del manantial de aguas cálidas, con propiedades contra reumatismo y otras afecciones, ha sido constante, aunque su utilización ha sufrido diversas vicisitudes. En el siglo XIX y comienzos del XX, este, como otros balnearios, gozaron de un indudable auge, siendo de esos tiempos el agradable bosquecillo de corte romántico. Más recientemente han sido modernizadas muchas de las instalaciones que acogen hoy no solo a enfermos, sino también a deseosos de un ambiente de calma no exento de toques Belle Époque. Nos encontramos en el nacimiento termal de los balnearios de Alhama de Granada. Estas aguas han sido utilizadas por sus propiedades curativas durante miles de años. De hecho, en la época prehistórica había un asentamiento cercano y sabemos que se utilizaban estas aguas para curarse. Más tarde fueron los romanos, muy aficionados a las termas, los que hicieron la basamenta del actual nacimiento. Y se cree que se data de la época del siglo I, de la época de César Augusto. Más tarde los árabes, ya en el siglo XII, hicieron la cubrieron el nacimiento con una bóveda y unos arcos de estilo califal, y a su vez hicieron unos jardines que fueron para como descanso, aparte del tratamiento. El máximo esplendor lo adquirió en el siglo XIX, en la época del romanticismo, y más tarde cayó un poco fuera de auge, pero en la actualidad está cobrando nuevo vigor y está poniéndose un poco de moda. El agua nace a 47 grados y tiene un caudal aproximadamente de unos 8 millones de litros al día. Existe otro nacimiento que data del siglo pasado, de 1884, y este nacimiento surgió a consecuencia del terremoto que hubo en esta zona. El caudal es menor y la temperatura 48 grados.
Las indicaciones de estas aguas son para procesos reumáticos, artritis, artrosis, ciática y también para vías respiratorias. La cura termal suele durar entre 10 y 15 días y los clientes principalmente vienen de Andalucía, siendo las provincias de Granada, Málaga y Sevilla las de mayor afluencia. Durante los siglos del reino nazarí de Granada, fue Alhama lugar de reposo y holganza, alabado por su belleza natural. No es de extrañar que su sangrienta conquista por las tropas castellanas en la noche del 28 de febrero de 1482 no solo diera lugar a repetidos e infructuosos intentos de reconquista, sino también a romances como el de la pérdida de Alhama, uno de los más bellos de toda la literatura andaluza. El cambio en el poder político, la imposición de otra religión y la violencia para transformar sus costumbres presionaron sobre los andalusíes de Alhama, como sobre todos los del anexionado reino nazarita. Por orden real, la baja Alpujarra abandonará. Moriscos infieles, infantes, mujeres cruzarán el mar. ¡Viva el rey Fernando y la reina Isabel! Tanto monta, tanto amén. Por orden real, escritos de herejes en fuego arderán. Y aquel que se encuentre hablando morisco a galera irá. ¡Viva el rey Fernando y la reina Isabel! Tanto monta, tanto amén. Pero la historia no se detiene. Ya en el siglo XVI se realiza el llamado Caño Bamba, una de las primeras fuentes públicas, y la mayoría de sus edificaciones monumentales. La iglesia mayor de Nuestra Señora de la Encarnación, en la que intervienen los famosos arquitectos Enrique Egas y Diego de Siloé, es la construcción más emblemática de Alhama, levantada en el lugar más elevado de la ciudad medieval. Es de una sola nave, con bóvedas góticas, de nervadura y algunos elementos renacentistas. En la capilla mayor, el lugar preeminente, el escudo del cardenal Talavera. En el tesoro de la iglesia existen ricos bordados antiguos, algunos de los cuales cierta tradición quiere que fueran realizados por las propias manos de la reina católica, pretensión difícilmente aceptable, aunque Isabel de Castilla fuera más aficionada a los bordados que a los baños. La gran torre fachada de Siloé, con sus 3 cuerpos altos y remate de pretil, domina la ciudad y su entorno. El recinto de la plaza de la iglesia, de dimensiones muy armoniosas, posee el antiguo edificio del Pósito, o almacén municipal de grano, construido sobre el lugar de una antigua sinagoga y la antigua cárcel, ahora recién restaurada, que viera todavía con su función originaria Richard Ford en los años 30 del siglo XIX. Desde las altas ventanas enrejadas, el forastero es llamado a gritos por los desgraciados en cuyos ojos se retrata el hambre y en cuyo rostro se lee la culpa y la opresión. Estos dejan bajar sus cestos por medio de largas cuerdas con objeto de recibir muy infrecuentes donativos de alimento, limosnas y de vez en cuando algo que les ayude a escapar. Y el atento viajero inglés continúa. Pasando por el arco, a la cabeza de una escalinata que conduce a la iglesia, se ve una pintoresquísima casa en la que han sido introducidas al mismo tiempo muchas variedades de estilos arquitectónicos. Allí vemos las ventanas góticas del siglo XV, el curioso adorno en bola tan frecuente en Toledo y los adornos salientes que se ven en Salamanca y Guadalajara, junto con un carácter aragonés de solidez, conviviendo todo ello en esta singular fachada. Es la Casa de la Inquisición,
cuya presencia es buena demostración de la permanencia de buena parte del legado andalusí tras la conquista. También renacentista, construido alrededor de 1530, es el Hospital de la Reina, actualmente en muy profunda restauración por parte de la Escuela Taller de Alhama. En la actualidad, la Escuela Taller de Don Hinojosa de Alhama tiene unos 65 alumnos que trabajan en 5 módulos, de los cuales hay 10 monitores, 2 por módulo. Lleva 2 años funcionando y en la actualidad estamos trabajando en el Hospital de la Reina, que es un monumento histórico-artístico alameño del siglo XV. Los módulos más interesantes o más curiosos serían el de cantería, porque pretendemos restaurar toda la piedra de este hospital, todas las cornisas, todo lo que es referente a ese oficio. Intentamos darle esto el aire que tenía hace 400 años. Y el módulo de carpintería, que va a intentar restaurar todos los artesonados. Se conserva en la actualidad 2, uno está en bastante mal estado, pero en la parte que se está haciendo, que se está restaurando, la parte nueva, se va a intentar recuperar todos los artesonados mozárabes del siglo XV, y es quizá lo más interesante de los módulos que existen. La patrona de la ciudad es la Virgen de las Angustias, cuya procesión se realiza el Viernes de Dolores. El conjunto escultórico de la Virgen con Jesús muerto estuvo primeramente en la iglesia de su nombre, actualmente arruinada, existente en la zona más deteriorada del pueblo antiguo. Hoy se venera en el gran camarín barroco de la capilla octogonal dentro de la iglesia del Carmen, el templo barroco, antiguo convento de carmelitas. Otras construcciones religiosas son el convento de San Diego, hoy de Clarisas, con sus celosías en los balcones, sobre los muros blancos, y la ermita de los Remedios, actualmente abandonada, que era una de las 9 ermitas existentes en la ciudad. En los siglos XVII y XVIII, la población salta los límites del recinto amurallado y se construyen casas de 3 plantas, con aleros volados y portadas de traza señorial. De 1810 a 1812, Alhama fue víctima en vidas humanas y esquilmación económica de la ocupación del ejército francés, y en 1836 se realiza el romántico paseo entre la iglesia del Carmen y el castillo, aunque este es ya una casa señorial con jardines y no una construcción defensiva. En esos años centrales del siglo XIX, existió la Sociedad de Amigos del País, institución ilustrada y liberal que auspició la mejora de los caminos y de la agricultura y la construcción del Teatro Cervantes, cuya vida duraría un siglo. Una lápida conmemorativa en la fachada de la Iglesia Mayor recuerda el seísmo de la noche de Navidad de 1884 que asoló buena parte de las comarcas orientales andaluzas, arruinando especialmente las zonas próximas a los Tajos. El nuevo barrio de La Joya, planificado en lo que antes era el Hoyo del Ejido, surgió a finales de siglo para solucionar la escasez de viviendas producidas por la catástrofe. Durante el siglo pasado, Alhama fue protagonista, al igual que otros muchos pueblos andaluces, de importantes agitaciones campesinas. De especial significación fue el alzamiento de comienzos del verano de 1861, juntamente con Loja, Iznájar y otros lugares, encabezado por Rafael Pérez del Álamo,
como señalaba pocos años más tarde el historiador de la época, Joaquín Guichot. Las causas de estos repetidos movimientos sociales, independientes de los grupos políticos, se basaban en el malestar de las poblaciones rurales y la miseria e ignorancia de la gente del campo, atribuida a la aglomeración de la propiedad en pocas manos y a la tiranía ejercida por los grandes propietarios sobre los colonos y braceros. Los campos de Alhama, antes y ahora, son fundamentalmente tierras de pan llevar, dedicadas sobre todo a cereales y leguminosas, con algunos olivares y almendros, y pastos para el ganado bovino y caprino. En contraste, es hoy agrícolamente de gran personalidad y riqueza el llano de Zafarraya, extensa zona de regadío con muy importante producción de tomates, judías, lechugas y otros cultivos hortícolas. Ya a mediados del siglo anterior, Pascual Madoz describía su gran riqueza hidráulica. No tienen las aguas salida descubierta, corren por medio del valle, formando en invierno verdaderos ríos que llaman madre, tan respetables a veces que no es fácil vadearlos, y llegando a ciertos puntos se pierden o ocultan por lo que dicen los sumideros. Si no fuese por esta salida, sería Zafarraya una gran laguna, porque está rodeada de sierras elevadas que llevan a este campo sus vertientes. Bueno, nos encontramos en el llano de Zafarraya, que se encuentra a 18 kilómetros al suroeste de Alhama de Granada, una comarca de cereal por excelencia, pero en este llano se da la circunstancia de que existe un subsuelo bastante rico en agua y permite eso un cultivo de regadío con bastante potencia, ¿no? Las características de esta zona en cuanto a cultivos de huerta se concentran en el cultivo del tomate, la judía por excelencia, y luego en producciones más bajas tenemos cultivos de pepino, de calabacín, de lechuga, también hay bastante cantidad, de coliflor, vamos, bastantes productos, pero principalmente judía y tomate es lo que más se produce. La extensión de este llano se puede calcular en cuanto a zona de regadío se habla, pues de unas 2.000 hectáreas en riego, ¿no? Con una producción, hablando de tomate, que es lo que más en cuenta se tiene a la hora de hacer cálculos de producción, porque es lo que da mayor rendimiento, pues de unos 20 millones de kilos entre todas las cooperativas y la venta que se hace en el campo por los agricultores. La mano de obra que se utiliza aquí, pues normalmente suele proceder de la costa, porque esta zona está bastante cerca de la costa de Málaga. Y la mano de obra pues suele venir de esta zona porque aquí el paro, como en otras zonas de Andalucía, en este tiempo pues se reduce bastante, la gente está bastante ocupada y hay que buscar mano de obra fuera. Cosa que no ocurre en invierno, que la gente se queda totalmente parada, ¿no? O sea, en invierno la producción aquí se para por completo porque dura los 3 meses de verano. En cuanto al secano, aquí casi pues está desapareciendo. El secano prácticamente se sigue cultivando en Alhama, que es una zona con mucha tradición de cultivo de secano, pero aquí, en vista de la producción y el rendimiento que tienen las tierras en regadío, no compensa mantener tierras con cultivo de secano, porque pueden producir las de regadío como un 500 o un 600%
más que la de secano, ¿no? Recientemente, y conectando la antigua tradición local de afición al teatro con el cante y baile andaluces por excelencia, se organiza anualmente a finales de julio un festival de teatro flamenco. Además de otros espectáculos, Mario Maya ha puesto en escena Amargo, sobre textos del Federico, a la vez más andaluz y más universal que dieran al mundo las tierras granadinas. Los Tajos de Alhama vieron el transcurrir de cientos de generaciones humanas, desde el musteriense, con su vida en cuevas y su cultura de cazadores-recolectores, hasta hoy, en que pasan sobre ellos los aviones del no lejano aeropuerto granadino. Las aguas de su río, allí al fondo, siempre distintas y siempre con la misma repetida pero renovada canción, sirvieron para apagar la sed de hombres y ganados. Y sirvieron también para regar los cultivos, posibilitando las huertas, y para mover los molinos, haciendo del trigo harina. Contemplaron a conquistadores que en nombre de la religión o de la razón decían venir a cristianizar o a modernizar, pero mataban y destruían para conseguir el dominio económico y político. Escucharon el rezo a los dioses y luego al Dios único nombrado de maneras diferentes y utilizado por ello para la intolerancia, pero también a veces para el desarrollo del arte, del pensamiento y de la sensualidad. Las tierras de pan sembrar
vieron la angustia y el hambre de los campesinos pobres, pero también el brillo esperanzado de sus ojos restallantes de rebeldía, y vieron también, en años más recientes, partir a muchos de ellos por el duro camino de la emigración. Pero jamás Alhama, pese a todo ello, perdió su identidad propia, acrecentada por el proceso histórico, la identidad de sus tajos, inconmovibles y bellísimos, de sus baños romanos y árabes, de sus calles antiguas, sinuosas, blancas y floridas, de sus viejos y sus niños, crepúsculo y alba de su acontecer presente y futuro. Y sobre todo, la identidad de su propio nombre, Alhama, cuya perduración es una muestra de cómo el pasado puede estar plenamente contenido en el presente y de cómo Andalucía no nació ayer, ni hace 500 años, sino que se ha ido construyendo en el devenir de los siglos y los milenios. Alhama, ay de mi Alhama. Recordaré que mi cariño es tu arte.